Conversamos con Alexis Ballesteros. ¿Recuerdan ustedes al juez que denunció públicamente ante este medio que habían personas del Ejecutivo en el gobierno de Ricardo Martinelli que estaban ejerciendo presión en el órgano judicial, en la Corte Suprema de Justicia, para que se dieran fallos a favor de amigos del gobierno? Bueno, aquí está con nosotros. Han pasado los meses. Él en un momento dado fue a Telemetro Reporta y dijo públicamente que temía por su vida, por su seguridad y la de su familia. Hoy lo tenemos aquí. Hay un nuevo gobierno, las condiciones a juicio de muchos han variado, pero queremos saber en qué ha quedado este caso, en qué quedaron las denuncias hechas por Alexis Ballesteros. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, licenciado Lorem. ¿En qué ha quedado todo? En nada, licenciado. Mientras tengamos a los magistrados que responden a los intereses de este grupo administrador del gobierno pasado, no ha quedado en nada. La denuncia que interpuse en su momento ya fue archivada justo antes de culminar el gobierno, y aquí lo único que se ha dado es que mi persona fuera objeto de persecución y de amenazas solamente. Usted denunció, para refrescarle la memoria a los televidentes y radioescuchas, que a usted se le llamaba. Sí, en su momento. Al despacho de... Exacto. En su momento la denuncia consistía en que el señor Secundino Mendieta y Wilfredo Sáenz me llamaban a sus despachos para imponerme y obligarme a dictar fallos a favor de amigos de, en su momento, el presidente Ricardo Martinelli, y que esas eran las directrices que brindaba en su momento el magistrado presidente Moncada Luna, y posterior y por último entonces el magistrado Ayub Prado. Producto de eso fue que yo interpuse las denuncias y de allí ya se ha dado todo, ¿no? Lastimoso de ello es en su momento solicitamos pruebas fundamentales, como lo era los videos de grabación de vigilancia de la Corte para los días en que fui citado, una de las pruebas fundamentales, y resultaba claro, y por eso dije que no han quedado en nada, puesto que quien corresponde a suministrar tal prueba fundamental lo es precisamente la Corte, en este caso el presidente actual de la Corte Suprema de Justicia. ¿Esos videos nunca los pudo ver usted? Obtuvimos como respuestas que para los días 24, 25, 26, en que fui citado, por último el día miércoles 26, si mi memoria no me falla, fui citado al despacho del magistrado Secundino Mendieta, presidente del segundo tribunal superior, y me dicen que para esos días las cámaras de videovigilancia de los despachos de los magistrados presentaron problemas, y que solo podían proporcionarme entonces los videos de los días 27 y 28, cuando ya era sabido que para esos días yo no asistía. O sea, las cámaras coincidentalmente se dañaron los días que usted estuvo en el despacho del magistrado Mendieta. Así mismo. Qué cosa más extraña, pero también le preguntaría, ¿el señor Mendieta y el señor Sáenz están en sus puestos? Sí, están en sus puestos, están ejerciendo sus labores como magistrado del segundo tribunal. ¿No han sido investigados en lo absoluto? En lo absoluto. Se me citó en un momento para la ratificación de una queja disciplinaria. Muchos lo catalogaron que mi persona no conocía derecho, puesto que yo en esa queja no me ratifiqué. Es que el punto principal en mi declaración por la cual no me ratifiqué de la queja, en primer lugar, fue porque yo no interpuse una queja disciplinaria contra los magistrados Wilfredo Sáenz y Secundino Mendieta. Yo interpuse ante la Asamblea una denuncia por delitos, no por faltas administrativas. Entonces, mi persona debía entonces, en caso dado, ratificarse de tal denuncia ante la Asamblea de Diputados, no ante una queja disciplinaria de la cual ya tengo conocimiento, que los magistrados señalaron que no podían ni siquiera darse por o brindar alguna declaración al respecto cuando yo no me ratifiqué de la queja. Es lastimoso, y quienes resuelven las quejas, quienes las resuelven precisamente el magistrado Harry Díaz, quien en su momento, valga la pena resaltar esta situación,
le observaron un proyecto por la demanda de inconstitucionalidad de su nombramiento. Así que los señores se mantienen en sus puestos como si no hubiera pasado nada. En ese momento usted mencionó a políticos que hablaban en nombre del presidente para dar instrucciones a los magistrados, al magistrado Alejandro Moncada y sí, al señor Ayub Prado. Una de las visitas que incluso fui acompañado por en ese momento presidente del segundo tribunal, Wilfredo Sáenz, al despacho del magistrado Moncada, se dice claramente en mi presencia que las llamadas telefónicas recibidas era precisamente del entonces ministro de Turismo, Salo Samá, y que eran las directrices y que era muy amigo del presidente, y ahí fue donde en primera ocasión empezaron las amenazas, pues, las intimidaciones. Se habla de transformaciones o cambios en la justicia, que es lo que la gente solicita en este momento, pero pueden haber cambios en la justicia con la misma gente administrando justicia, porque hemos visto algunos fallos que han dejado perplejos a gran parte de la ciudadanía, y es en algunos casos María del Pilar Hurtado, el caso de los manglares, en fin, el indulto ahora reciente, los indultos del 2010, pero ¿usted cree que puede haber cambios en la justicia siendo administrada por la misma gente? Mi opinión es que todos los magistrados, sin excluir a ninguno, deben poner a disposición sus puestos y que sea el nuevo gobierno el que decida quién se quede. Licenciado, los jefes, en su momento míos también, lo es la sociedad. La sociedad, en varias participaciones del magistrado presidente hoy día, ha sido abuchado. No lo quieren, saben la forma en que trabaja este señor. Entonces, si traemos a colación precisamente la demanda de inconstitucionalidad, y que decreta como inconstitucional el decreto 890 del 26 de octubre del 2010, si mi memoria no me falla, el cual yo interpuse una denuncia el día de ayer, señala claramente... puede sí, tomarlo si quiere, con mucho gusto. Señala y establece claramente una situación muy importante. Quienes firman el respectivo... la respectiva resolución 19 de junio del 2014, los 9 magistrados, pero de estos 9, 6 son suplentes. Los otros 3 magistrados titulares, Harley Mitchell, Víctor Benavides y Harry Díaz. ¿Eso qué significa eso? ¿Qué significa esto? Que el resto de los magistrados se deben al nombramiento que en su momento el presidente Ricardo Martinelli les dio. O sea, que siguen directrices. Hasta ahora, quienes hacen el lavado de cara de la Administración de Justicia son los suplentes. Y estos suplentes, en este fallo, licenciado, y eso fue lo que me motivó a mí interponer la respectiva denuncia de conformidad a lo establece el Código Judicial para que sea investigado, es precisamente ellos señalan que aquí hubo usurpación de funciones y abuso de autoridad. ¿Usurpación de funciones y abuso de autoridad por parte de quién? Del presidente Ricardo Martinelli, al emitir un decreto, el decreto presidencial, el indulto presidencial 890 del 26 de octubre del 2010. ¿Y quién era el ministro de gobierno en ese momento cuando...? Roxana Méndez. O sea que responsabilidad compartida. Exacto. No se puede hablar que fue obediencia debida. Y le digo esto porque ya se tenía fallos de la Corte Suprema de Justicia donde se señala precisamente los indultos otorgados por la expresidenta Mireya Moscoso y señalan claramente que eran inconstitucionales y que esos indultos solamente se deberían para casos políticos. Y en este caso, en el caso también se advertía que los indultos otorgados por la presidenta en su momento eran indultos no políticos, sino indultos sobre delitos comunes. Exacto. Y que en su momento, y si vemos entonces este fallo, advierte y se hacen eco no solamente de ese fallo, sino de un criterio que dictó en su momento la licenciada Villalaz, cuando señala que el presidente solamente puede otorgar indulto por delitos políticos que tienen que guardar relación
con delitos electorales y que atentan también contra la personalidad jurídica del Estado. En una ocasión, Camilo Pérez, abogado, habló en la época de la dictadura militar de que la Corte era un potrero lleno de garrapatas. Estamos frente a un escenario parecido en este momento en la Corte Suprema de Justicia, si nos remontamos a Camilo Pérez. A eso vamos, licenciado. Para poder hacer un lavado de cara de la Corte lo hacen los suplentes, no lo hacen los magistrados titulares, a excepción de 3. Tenemos entonces aquí, y a eso iba la respuesta anterior, señalar que en nada va a cambiar la justicia si mantenemos a estas personas en la institución, ahora quizás ofreciendo hacer lavados de cara y que ellos no son quienes los hacen. O sea, poniéndose a disposición del nuevo gobierno, del nuevo presidente. Pareciera ser que es así. ¿Qué debe hacer Varela frente a esto? Bueno, el honorable presidente actual, Juan Carlos Varela, lastimosamente la ley no le faculta para decretar nulo o dejar sin efecto los indultos, pero considero yo que él podría solicitarle, en este caso, lo que señalamos a un inicio de la entrevista, solicitarle su renuncia o que pongan a disposición sus puestos y que sea la sociedad, sean los entes respectivos quienes escojan y decidan quiénes pueden mantenerse en esos puestos para que entonces la sociedad pueda entender que sí va a haber cambio en la institución. Cuando se le preguntó a algunos miembros del Ejecutivo sobre Alexis Ballesteros, llámese José Raúl Molino, llámese el propio presidente, se referían a Alexis Ballesteros como una persona que había liberado a narcotraficantes luego de todo el escándalo que se generó a raíz de su denuncia. ¿Esto qué nos puede decir al respecto? Le puedo decir, no le presté la más mínima atención, puesto que era obvio que ellos tenían que buscar la más mínima excusa o el más mínimo detalle para tratar de perjudicarme y tachar mi imagen. Señor Álvaro Alvarado, la mayoría de los casos en que ellos señalaron que yo conocí y que resolví a favor de narcos, yo nunca he elaborado en esos tribunales, nunca. Y los que conocí, porque como juez debo conocer, porque quiénes son los que administran justicia, quiénes tienen que entrar a velar si le asiste el derecho o no a determinadas partes dentro del proceso, a los jueces. Por eso es que yo jamás le presté atención a ello. Y no le presté atención a ello porque si hubiera sido cierto que yo estaba favoreciendo a narcos en mis procesos, yo hubiera sido objeto de investigación por esos delitos. ¿Cuántos procesos judiciales levantaron en contra suya? Por ninguno, ni siquiera un proceso administrativo. Fíjese, 1 de abril inician una auditoría y a través de otras personas he tenido conocimiento que la auditoría arrojó que mi tribunal, desde llegado en ese momento al juzgado cuarto, dice 6 de mayo del 2013 al 1 de abril del 2014, no fue el año completo siquiera, de 3.000 expedientes que se mantenían en ese despacho, solamente hay 730. Entonces mis gestiones como juez siempre fueron buenas. El problema aquí, todo radica, es que como no me presté a estas actuaciones, a esta sinvergüenzura de parte de los magistrados, simple y llanamente ya yo no soy bueno, dejo de ser bueno para ellos o ante la vista de ellos. Y prueba de ello es que ahora que ya estoy empezando a realizar mi carrera ya como abogado litigante, las personas me brindan su apoyo, los que me conocen, los que me han visto, me han felicitado por no ser parte de ese engranaje que se dedica a favorecer a estas personas. ¿Hay muchos jueces que son víctimas de presiones similares dentro del órgano judicial? Así como yo he sido objeto, deben de haber otras personas. ¿Pero por qué no hablan? Para no estar votado como estoy hoy día. Imagínense. O sea, ¿hay un clima de terror dentro del órgano judicial? Estos señores han creado ese clima.
Me causó mucha risa cuando los señores Secundino Mendieta y Wilfredo Sáenz en su contestación a la Corte dentro de ese proceso disciplinario señalan que ellos han sido personas entre los dos, 30 y 35 años, una cosa así, han administrado justicia en correcta administración del derecho y que no son partícipes de intimidar ni obligar a ningún juez a resolver en determinado fallo de cierta manera. Sin embargo, me da risa y todo ha sido de manera secuencial el hecho que la prueba fehaciente se me negó, eran los videos. Entonces, lastimoso es que nadie se atreva a hablar. Siquiera ahora que hay cambio de gobierno, ningún juez se atreva a decirlo, pero es que, licenciado Álvaro, una persona que esté en una posición devengando un salario y que tenga responsabilidades, no va a poner en riesgo su pan, como dice el buen panameño. Yo lo hice porque lo consideré que era lo más justo, lo necesario, y que en su momento yo quizás hoy día hubiera sido objeto de investigación, porque el problema aquí es que el hijo de la cocinera es el que es investigado. Las grandes figuras nunca son investigadas. Esa denuncia que yo interpuse precisamente al decretarse la inconstitucionalidad del decreto, lo hice no por una venganza o un desquite. La propia sociedad, la Corte en este caso, están aclamando justicia, que se administre justicia como debe ser, que se investiguen los delitos. Sin embargo, a pesar de desde el 14 de junio hasta la fecha nadie dice nada, me corresponde moral y legalmente interponer una denuncia y quedará los magistrados en este caso, precisamente incluyendo a los 6 que no firmaron, entrar a ver si se cometió o no un delito. ¿Quién es Wilfredo Sáenz para el órgano judicial? Han sido muchos los comentarios en los pasillos sobre la figura de Wilfredo Sáenz. Es obvio que se den tantos comentarios en los pasillos de la figura de Wilfredo Sáenz porque el señor Wilfredo Sáenz responde a los intereses del presidente que esté en su momento. Él estuvo presente en las reuniones porque él fue quien me llamó a reuniones, incluso me daba directrices de que así lo decía el ex magistrado presidente Moncada Luna. Sin embargo, al tener yo una citación de parte del magistrado Secundino Mendieta para hablarme sobre el caso de la prensa, sea que ya no era presidente del segundo tribunal, sea la persona que se presente al despacho del magistrado Secundino Mendieta y sea quien dé las directrices también. Ok, ¿tienen autoridad moral los actuales magistrados para seguir en ese cargo? Para nada, siquiera para chistar una palabra. No tienen la autoridad moral. Y ahí es donde viene que si tienen un poquito de dignidad, pongan su puesto a disposición y que sean los entes respectivos quienes decidan si ellos pueden o no pueden permanecer dentro de la administración de justicia. Que la sociedad está pidiendo sea mejorada, sea subsanada. Amigos televidentes, Alexis Ballesteros conversando con nosotros aquí en Telemetro Reporta sobre este caso, la situación de él en un momento determinado, incluso denunció que su vida corría peligro. ¿No ha recibido más amenazas, señor Ballesteros, luego del cambio de gobierno? Incluso me tuve que mantener hasta 8 días después de elegido, es decir, 8 de mayo me mantuve que siquiera podía llegar a mi casa. Interpuesta la denuncia y haberlo hecho público en la televisora para esa fecha, solamente llegué un día a mi casa. El resto me mantuve fuera del país y en el interior, donde siquiera había luz y agua. Me mantuve escondido. Ya ahora espero no recibir. Sí recibo llamadas de personas que, entre comillas, me preguntan quién soy, pero los considero algo normal, quizás se equivocaron de número. Pero si le digo que he recibido ahora, después de las elecciones para acá, llamadas de amenazas, le estaría mintiendo.